Bai, egia esan bai, zoriondu Barakaldo egin duen partidu bati, baina bai, egia esan ez du partidu ona ez, oso partidu kaskarra egin dugu, onartezina esango nuke, eta dana trakestu ez, ondo prepau dugu partidue, azken lehenengo minutu galtzen jarri geha, ez du jakin izan buelta ematen egoerai, eta, nahiz hor momentu baten zauze utxion, bigarren golakin talde oso bera etorri da. Hirugarrena aldagela sartu aurretik sartu dugu, eta ja aldagelan, ja etzan partiduko tema bat, etzan partidu galduta genduken, ja atxeden aldin. Eta partidu lehiatu gara zeon, eta ez dugu lehiatu inigo momentun. Beste 3 gol jasotxu bigarren zatin, gehi hori izan zizken sensazioekin. Eta hoxe, izan egun beltza. Bai, azkenen partidu bat da, eta 3 puntu die beste dana bezala ez, baina horri pasatzeko pixu asko korri da gaurkoa, eta izan, ilusio asko genduzken jarrita gaurko partidun. Lehiatzeko aukeran ikusten ginelako, aurreko asten nahiz da galdu deuztuan, pena izan zen, partidu ondo lehiatu gendun. Eta gaur ni idea horrekin etorri naiz, taldeko oso ondo entrenatu aste honetan, eta idea honakin, eta egia esan, golpe handi xamarra izan da. Eta horrelako pasatzen die, oain baidala egiek geldi daukula, 2 aste luze guiko hala jaso barra daukulako, ez dalako egoera hobenen, juten 2 aste luze hau eta. Bakoitza bere hausnarketatik, jakinda ardura gehienan ni dauketena, baina jokalari bakoitza bere aktuazio eta bere hausnarketatik. Saiatu gara dugu, honek hobe egitea, honek urrengo urdulutzeko partidua oso gehiokin jutea, eta hango partidun zentratu, han 3 puntuko atatzeko eta beste modu batea ikusteko. Pues así es, ¿no? La verdad que veníamos con ilusión al partido, con ganas de ganar, después de perder el otro día, habiendo hecho yo creo que un partido con más méritos. Y lo habíamos trabajado bien entre semana, yo creo que teníamos preparado bien el partido, pero se nos ha caído casi como quien dice el castillo en el minuto 1. El equipo no lo ha entendido, no lo hemos sabido transmitir, siendo yo el máximo responsable y nada, luego hemos estado muy vulnerables en todo el partido, luego en ese segundo gol ya nos ha hecho mucho daño, porque sabíamos de que el Baraka era un equipo de mucho ritmo, que nos iba a costar si íbamos continuadamente a aguantarles, y al final pues ese tercer gol antes del descanso nos ha matado, y lo hemos dicho en el descanso, el partido estaba perdido ya, pero que había que competir y nada, más lejos de la realidad que nada, el equipo no ha competido en la segunda parte, pues no había tenido esta sensación ni como jugador ni como entrenador en una situación así de casi al principio del partido, de la segunda parte, que con ganas de acabar el partido, y muy vulnerables, puedes no estar bien, el rival hay que felicitarlo por el buen partido que ha hecho y el rival puede estar muy bien, pero se han metido goles de fútbol sala, de empujar, y a estos niveles es inaceptable. Hemos hecho un partido que no es aceptable para nosotros y cada uno desde su reflexión tiene que hacer autocrítica de cómo hemos competido hoy. Por mucho que haya sido un palo llegar al descanso 0-3, no se puede competir así, Y nada, tenemos 2 semanas largas, nos hemos merecido que sean 2 semanas largas, y nada, 3 puntos que no hemos ganado, preparar el partido de Urduliz y ir con el cuchillo allí entre los dientes a ganar el partido. Sí, a ver, eso sería lo ideal, no es difícil pasar esta página, ¿no? Al final, ya lo he dicho, hemos venido con mucha ilusión y te llevas un palo gordo, inesperado para mí, al margen de que el Baraka venía en una dinámica seguramente dentro de que está en una dinámica buena en todo el año, la más positiva, o de ganar 0-4 en Pasaya, de ganar el otro día 3-1 al Portugalete, y una dinámica seria, pero ha sido inesperado por mi parte, por lo que podíamos dar yo creo, y no hemos estado a la altura en ningún momento, en ninguna fase, en ningún sitio del campo, y pues eso, el resultado lo refleja bien, ¿no?